Doña Lucía no era mujer de abrazos fáciles. No porque fuera fría, quien la conocía de verdad sabía que era todo lo contrario. Pero había crecido en una familia donde el amor no se decía demasiado. Se hacía, se ponía en la mesa, se doblaba en la ropa limpia, se servía caliente en un plato, se quedaba despierto hasta que todos llegaran a casa. Cuidar era la única forma de hablar que todos entendían sin necesidad de palabras. Y ella había hablado así toda la vida. Hablaba en el caldo que dejaba en la puerta de don Aurelio cuando él tenía gripe, sin tocar el timbre, sin dejar nota, simplemente ahí, en una olla tapada con un trapo limpio. Hablaba en las tortillas que envolvía en papel de estraza y dejaba en la mesa de la cocina antes de que su hijo menor saliera al trabajo los lunes, cuando el frío apretaba y el ánimo también. Hablaba en la maceta de albahaca que colocó silenciosamente en el balcón de la vecina nueva, que llevaba semanas mirando hacia la calle con esa expresión de quien todavía no sabe cómo pertenecer a un lugar. Nunca esperó que nadie lo notara. Para ella era simplemente la manera natural de estar en el mundo. Si alguien necesitaba algo, Lucía estaba. Si alguien enfermaba, Lucía aparecía. Si una puerta se quedaba demasiado cerrada durante varios días, ella encontraba una excusa sencilla para pasar cerca, preguntar por una receta, llevar pan recién hecho o dejar frutas del mercado. No invadía, no preguntaba de más, solo se hacía presente de esa forma discreta que no obliga a nadie a explicar su dolor. En el barrio todos sabían que doña Lucía era buena, pero casi nadie sabía cuánto de ella se iba quedando en cada gesto. Doña Lucía tenía 66 años cuando su nieta Sofía vino a pasar el verano. Sofía tenía 22 años, estudiaba en otra ciudad y llegó con 2 maletas, una libreta llena de apuntes y una energía que llenó la casa de una manera que Lucía no supo que echaba de menos hasta que estuvo ahí. Se instaló en el cuarto de atrás, puso música, mientras ayudaba en la cocina y preguntaba cosas, muchas cosas, con esa curiosidad directa de los jóvenes que todavía no han aprendido a callarse por cortesía. Lucía se quejaba un poco de tanto ruido, pero por dentro la casa le parecía más viva. Una tarde de julio, mientras pelaban chiles juntas, Sofía preguntó sin levantar la vista: «Abuela, ¿qué es lo que más te gusta hacer?». Lucía siguió pelando. «Cocinar, estar con la familia, ver que todos estén bien». Sofía la miró de reojo. «¿Eso es lo que haces para los demás? ¿Te pregunté qué te gusta a ti?». Lucía abrió la boca, la cerró, volvió a sus chiles. «Son lo mismo», dijo finalmente. Sofía no respondió nada, no discutió, no corrigió, no hizo de la pregunta una lección. Pero algo en su silencio hizo que la frase se quedara flotando en la cocina mucho después de que terminaron de cocinar. Esa noche Lucía se sentó en el porche sola. La calle estaba tranquila. El aire olía a tierra mojada. Había llovido un poco al atardecer, de esa lluvia suave que refresca sin empapar. Las nacetas de sus geranios brillaban levemente bajo la luz del farol, y en alguna casa cercana alguien lavaba platos con la ventana abierta. Pensó en la pregunta de Sofía. ¿Qué le gustaba a ella? Buscó en la memoria con honestidad. No lo que hacía, eso lo sabía de sobra. Sabía hacer una casa funcionar, un almuerzo alcanzar, una pena sentirse menos sola. Sabía escuchar sin interrumpir, cuidar sin anunciar, notar cuando alguien decía «estoy bien» con una voz que no estaba bien. ¿Pero qué quería? ¿Qué elegiría si nadie necesitara nada y el día fuera completamente suyo? Tardó más de lo que esperaba en encontrar una respuesta. Y eso
comprendió despacio, decía algo importante. Recordó que de joven le había gustado bordar. Manteles, servilletas, pequeñas flores en las esquinas de las sábanas. Le gustaba sentarse con los hilos ordenados por color, pasar la aguja con paciencia, ver cómo una tela blanca empezaba a guardar algo suyo. No era prisa, no era deber. Era una conversación silenciosa entre sus manos y el tiempo. Lo había dejado cuando los hijos llegaron, cuando la casa se llenó de pañales, fiebres, uniformes, cuentas por pagar y comidas que preparar. El bastidor quedó guardado en alguna caja y ella pensó que volvería a él cuando tuviera un rato. Pero el rato nunca llegó solo. Recordó también que le había gustado madrugar. No para hacer nada en particular, sino para estar en silencio antes de que el mundo despertara. Le gustaba el primer café sin preguntas, el cielo aclarando de a poco, el sonido de la calle todavía dormida. Recordó que le había gustado caminar despacio, sin destino, mirando las cosas como si las viera por primera vez. Todas eran cosas pequeñas, y quizás por eso las había dejado ir tan fácilmente. Al día siguiente, Lucía buscó la caja. Estaba en el armario del cuarto de planchar, debajo de unas cobijas viejas y una bolsa con retazos que ya nadie usaba. El bastidor seguía adentro, algo oxidado. Los hilos de colores estaban enredados, pero todavía buenos. Y había una labor a medias, unas flores azules sobre tela blanca, empezadas con entusiasmo y abandonadas con una promesa que nadie había escuchado. Llevaba más de 30 años esperando ser terminada. Lucía la sostuvo entre las manos con una delicadeza que la sorprendió. No era solo tela, era una versión de ella que había quedado pendiente. Una mujer más joven, con menos cansancio en los hombros, que había dejado algo suyo para atender lo urgente y nunca había vuelto. La sacó con cuidado y la puso sobre la mesa del porche. Sofía la vio al salir y se detuvo. «¿Qué es eso, abuela?» «Una labor que dejé pendiente», dijo Lucía, con una naturalidad que también le sonó nueva. Sofía sonrió, pero no hizo fiesta. Pareció entender que había momentos que se podían romper si se celebraban demasiado fuerte. Se sentó a su lado con un libro y no preguntó nada más. Y estuvieron así un rato, la abuela bordando torpemente, redescubriendo el gesto, y la nieta leyendo en silencio, compartiendo el porche con esa comodidad que solo existe entre personas que no necesitan llenar el aire de palabras. Al principio, Lucía se equivocó varias veces. La aguja no entraba donde ella quería, el hilo se enredaba, sus dedos, acostumbrados a amasar, lavar, cargar y servir, parecían haber olvidado esa precisión pequeña. Más de una vez pensó en guardar todo otra vez y levantarse a hacer algo útil. Pero se quedó. Respiró, deshizo un punto, volvió a empezar. Y ese pequeño gesto, tan simple visto desde afuera, fue para ella una forma de regreso. La labor de las flores azules tardó 3 semanas en terminarse. No porque fuera grande, sino porque Lucía solo bordaba cuando quería. No como obligación, no como meta, no para regalársela a alguien ni para que le dijeran que era bonita. Bordaba como quien se devuelve un pedazo de tiempo. Como un regalo que se hacía a sí misma en los momentos en que el día aflojaba un poco. A veces bordaba después del café de la mañana, antes de que empezaran las llamadas y los encargos. A veces, al final de la tarde, cuando el calor bajaba y las sombras de las plantas se alargaban en el piso. A veces solo sacaba los hilos, los acomodaba por color y se quedaba mirándolos, como si el simple hecho de verlos ahí ya le recordara que todavía existía una parte suya que no tenía que servir para nada.
Y en esas semanas algo fue cambiando. No en lo que hacía por los demás. Eso siguió igual, porque era quien ella era y no necesitaba negarlo. El caldo siguió llegando a la puerta de quien enfermaba. Las tortillas siguieron apareciendo los lunes. La albahaca siguió perfumando balcones ajenos. Pero cambió cómo llegaba a todo eso. Con algo más de calma, con algo más de presencia. Como si tener aunque fuera un pequeño rincón propio, le devolviera una firmeza que no había notado que le faltaba. Don Aurelio lo mencionó una tarde, sin rodeos, como era su costumbre. Doña Lucía la notó diferente. Ella estaba regando las macetas del porche. ¿Diferente cómo? No sé explicarlo bien. Más asentada, como árbol con raíces más hondas. Lucía soltó una pequeña risa, pero la frase se le quedó dentro. Más asentada, como árbol con raíces más hondas. Quizás era eso exactamente lo que había pasado, que al regar algo suyo, todo lo demás también se afianzaba. La última noche antes de que Sofía se fuera, cenaron juntas en el porche. Habían preparado sopa, pan tostado y una ensalada sencilla. La noche estaba tibia, y por primera vez en mucho tiempo, Lucía no se levantó enseguida para recoger los platos. Dejó que la mesa permaneciera un poco desordenada. Dejó que la conversación respirara. Después de un rato en silencio, Sofía dijo: «Abuela, ¿sabes cuánta gente te quiere en esta calle?» Lucía bajó la mirada. «¿Son buenos vecinos?» «No es solo eso. Don Aurelio me contó del caldo cuando estuvo enfermo. La señora del 3 me dijo que la maceta de albahaca que usted le puso le dio ganas de quedarse en el barrio. El muchacho del fondo me dijo que las tortillas de los lunes le salvaron más de un día difícil». Lucía escuchó en silencio. No sabía qué hacer con todo eso. Para ella aquellos gestos habían sido pequeños, casi invisibles, cosas que se hacen y se dejan ir. «Yo no sabía que lo notaban», dijo finalmente. Sofía la miró con ternura. «Lo notan todo, abuela. Solo que usted nunca se quedaba para verlo». Lucía sintió que esas palabras le tocaron una parte muy antigua del corazón. Nunca se quedaba para verlo. Tal vez era verdad. Había amado siempre hacia afuera, dejando señales de cuidado en todas partes, pero se iba antes de recibir de vuelta el calor que esos gestos encendían, como si dar fuera permitido, pero recibir todavía le diera vergüenza. Esa noche, cuando Sofía se fue a dormir, Lucía se quedó un momento frente a la labor terminada. Las flores azules no eran perfectas. Algunos puntos estaban más juntos que otros. Una hoja había quedado un poco torcida, pero estaban completas. Y por alguna razón, eso le pareció hermoso. No perfecto, completo. La labor terminada está enmarcada ahora en la pared del porche. Flores azules sobre tela blanca, imperfectas, sencillas, completamente suyas. Cada mañana, antes de que la calle despierte, doña Lucía sale al porche con su café y se sienta un momento sola, sin hacer nada, sin atender a nadie, solo estando. A veces mira las flores bordadas, a veces mira sus geranios, a veces simplemente respira. Y después empieza el día, el caldo, las tortillas, la maceta para quien llegue nuevo, la puerta abierta para quien necesita entrar. Igual que siempre, solo que ahora
antes de dar, se da a sí misma un momento. Y eso, descubrió Lucía, no le quita nada a lo que entrega, le pone raíces, porque el amor que nadie veía siempre estuvo ahí, en cada olla tapada, en cada hilo guardado, en cada madrugada silenciosa, en cada gesto pequeño que no pedía aplauso. Pero ahora, Lucía también empezaba a verlo. Y al verlo, entendió algo que nunca le habían enseñado con palabras, que una vida dedicada a cuidar no tiene por qué olvidarse de quien cuida, que el amor puede seguir saliendo de sus manos, sí, pero también puede volver a ellas, que descansar no apaga la ternura, que tener un rincón propio no vuelve egoísta a una mujer generosa, la vuelve más entera, más presente, más viva. Desde entonces, cuando alguien le agradece algo, Lucía ya no baja la mirada tan rápido. Sonríe despacio, recibe, se queda un segundo más. Y en ese segundo, algo invisible se completa, como una flor azul terminada después de 30 años. Como una raíz encontrando agua. Como un amor silencioso que por fin también aprende a abrazar a quien lo entrega. Si conoces a alguien que necesite escuchar esto hoy, quizás este video sea un regalo que vale la pena compartir.